Ok, vamos a hablar de diseño de estructuras de acero según la norma americana AICC 360 del 16. Vamos a empezar hablando de pernos y evidentemente todo perno necesita un agujero, ya sea en la placa base o en los elementos a conectar. Entonces lo primero que hay que saber es que el perno va a tener un diámetro nominal relacionado a la parte lisa para los cálculos. No se relaciona con el diámetro de la parte roscada. Entonces tenemos cuatro tipos de agujeros, ¿no? Estándar, oversize, de ranura corta y de ranura larga. Los estándar, el diámetro del agujero es un 16 de pulgada superior al diámetro del perno. Los oversize, 3,16 de ranura corta un cuarto de pulgada adicional y de ranura larga 2,5 veces el diámetro del perno. Ahora, en un trabajo preciso, pues se busca usar un agujero estándar, ¿no? Pero según las condiciones de trabajo de la estructura, posiblemente necesitas que tenga desplazamiento lateral, ¿no? Ya sea por cambios de temperatura, por movimiento sísmico, etcétera, podrías optar por esto y por esto, ¿no? Entonces, la norma, de acuerdo a esta tabla, básicamente resume lo que indicamos anteriormente, ¿no? Para pernos de media, si le sumas un 16, vas a tener 9,16. Para 5 octavos, si le sumas 1,16, tienes esto. Igual cumple para esto de acá, para este de acá, para esto, más un 16, igual, ¿no? Sin embargo, para pernos ya de diámetro de 1 pulgada, ya hay que sumarle un octavo, ¿eh? Entonces, esto cumple para pernos de menor de 1 pulgada. Para superior de un diámetro de 1 pulgada ya se suma un octavo, ¿no? Entonces ahora esto es para estándar, bueno. Ahora para los oversize, acá viene a ser, esto por ejemplo viene a ser 4 octavos, ¿no? Entonces acá le suma un octavo, tienes 5. Acá tienes 10,16, le estás sumando 3,16. Acá tienes 12,16 más 3,16, 15,16. Acá tienes 14,16 más 3,16, 17,16. Y aquí es un cuarto, ¿no? Acá es 1 y le vas a sumar un cuarto de pulgada, ¿no? Entonces ya le sumas un cuarto, ¿no? Para 1 pulgada le vas a sumar un cuarto, ¿no? Y para mayores de 1 un octavo hay que sumarle 5,16. Entonces, respecto al caso general, pues se va sumando 3,16, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Y luego está de ranura corta, ¿no? Entonces, 9,16 viene a ser prácticamente estas medidas de acá, ¿no? Toda la parte izquierda son estas medidas de acá. Y la parte derecha viene a ser 11,16, 7 octavos.
Ahora esto tiene aquí, por ejemplo, un cuarto para sumar, ¿no? A ver, acá tenemos, este sería 8/16 más 3/16, ¿no? Nos da este de acá. Y acá tenemos 5/8 más un cuarto, que sería 2/8, nos da 7/8, ¿no? ¿Eh? Entonces ahí va cumpliendo ya con los un cuarto. Luego tenemos 3/4, con más un cuarto viene a ser pues 1 pulgada. Cumple con esto. Y así hay para los diferentes diámetros, ¿no? Y en pernos de ranura que necesitan ranura larga, de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, para este de acá, es un medio, ¿no? 9/16, ya sabemos cómo sale, es el mismo. Y esto sería, acá dice 5/4, ¿no? Sería 2/4 más 3/4, ¿no? No va a dar 5/4, acá tiene 5/8. Esto vendría a ser 6, 10/16. Y nos va a dar aquí 16 más 9, 25/16, ¿no? 25/16 está sumado 10/16, ¿no? Y así va sumando para cada uno, pero finalmente va tratando de que sea 2.5 veces el diámetro. 2.5 veces el diámetro. A ver, por ejemplo, vamos aquí, acá sería, este es como 15/8, ¿no? Este de acá viene a ser 5 medios, ¿eh? Si multiplicas por 5 medios, te da 15/8, que es la norma recomendada, ¿no? Y aquí ya está detalle por cada diámetro de perno. Ok, entonces, por ejemplo, en una placa base, cuando tienes 3 pernos, la separación entre centros de agujero D debe ser mayor a 2 por 2/3 del diámetro, pero se recomienda que sea como mínimo 3 veces el diámetro, ¿no? Y luego, esta longitud, desde la cara del agujero hasta el lado extremo, debe ser mayor siempre a 2 veces el diámetro del perno, y a su vez tiene que ser menor a 12 veces el espesor de la placa o 6 pulgadas, ¿no? Entonces, esto estamos hablando pues cuando tengamos una fuerza cortante en esta dirección. Además, se recomienda que el espesor de la placa base siempre sea 1/8 superior al diámetro del perno. Ahora vamos a hablar de resistencia a corte, ¿no? Entonces, estos pernos hay de dos tipos, ¿no? Con código N y con código X. Código N quiere decir en el plano de corte están las roscas, ¿no? Y
con código X en el plano de corte no hay roscas. Entonces con código N, el área de corte es el 80% del área del perno. Y con código X viene a ser la misma área. Toda la resistencia a corte para pernos con código N es de esta manera. Y la resistencia a corte para pernos con código X es de esta manera, ¿no? 0,40 y 0,45 respectivamente. Del FV viene a ser el esfuerzo último mínimo, ¿no? del perno. Y el área pues viene a ser dado por esta fórmula. Esto es lo que se hacía antes del 360 de 16, ¿no? Ahora hay unos pequeños cambios, pero está en este rango, ¿no? Entonces antes de ello debemos de indicar que este esfuerzo de corte es la resultante de dos esfuerzos, ¿no? Digamos en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Es la resultante de esos esfuerzos de corte. Entonces ya en el código se tiene esto, ¿no? Resistencia nominal a tensión y resistencia nominal a corte, FNT y FNB, ¿no? Por ejemplo, para un perno de A307, con el esfuerzo último de 60, se tienen los valores de 45 y 27 respectivamente, ¿no? Entonces, de 45 viene a ser en esencia este de acá. O sea, todo este cuadro es multiplicado por 0,75 FU. En este caso FV para nosotros es lo mismo que esto, ¿no? En cambio, todos los pernos que tienen código X, es decir, está excluido las roscas, tienen todos los excluidos son los de acá, ¿no? Este de acá, esto de acá. Todos los excluidos trabajan con esta fórmula. Lo que se excluye la rosca, ¿no? Y cuando se incluye la rosca, pues se tiene una menor capacidad y todos ellos trabajan con 0,45. Entonces, esos valores están dados ahí para cada uno de esos esfuerzos último mínimo, ¿no? Y eso aquí lo indica el código, ¿no? 0,75 y 0,45 y 0,563 respectivamente. ¿Eh? Cuando la rosca no está excluido, ¿no? Es decir, las rosquitas es parte del cálculo, menor valor que cuando se trabaja en la zona de la espiga, ¿no? Entonces, eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Entonces, va a haber pernos eh, con nomenclatura X, de tal manera que usas en campo, pues siempre te va a dar que el plano de corte no va a tocar la rosca, ¿no? Listo. Entonces, como hablamos de la interacción entre perno y placa base, y va a haber un
un esfuerzo sobre la placa base, ¿no? Que presiona el perno a la placa base. Y esa placa base no debe fallar por esa presión que ejerce el perno, ¿no? Entonces, se tiene lo siguiente. Se denomina falla de apoyo, ¿no? Entonces se tiene lo siguiente, ¿no? Para pernos con agujero estándar, oversize, de ranura corta, independiente de la dirección de la carga, o sea, independiente si la carga, si la carga actúa por acá o por acá según la demanda. Eso es uno. Y luego nos indica O para pernos de ranura larga, cuando la carga actúa en la dirección paralela, ¿no? Es decir, este caso. O sea, para los tres primeros tipos de agujero, que viene a ser estos tres, la fuerza puede actuar en cualquier dirección. Pero para esto de ranura larga, la fuerza tiene que actuar paralelo a la ranura, ¿no? Eso nos indica acá, ¿no? Entonces, esa resistencia pues se calcula dependiendo de eso, ¿no? Acá nos dice, o sea, cuando se considera bajo cargas de servicio una limitante, ¿no? Una limitante que esto de acá puede fallar por aplastamiento, entonces hay que usar este factor de 2.4. En cambio, no se considera que eso va a fallar por el espesor de la plancha, etcétera. Esto se usa un valor de 3, ¿no? Sí. Haces tu análisis y llegas a la conclusión, pues, que la placa base, de tantas fallas que puede haber tanto en el perno como en la placa base, es improbable que suceda esa falla por las cargas de servicio, entonces optas por 3, ¿no? Caso contrario, si esto está condicionando el diseño, esta falla está condicionando el diseño, entonces vas a usar 2.4. Eso quiere decir ahí. Luego tenemos, digamos, la falla por cuando se pueda cortar toda esa superficie, ¿no? Podemos decir falla de cizallamiento, cuando se corta esto, ¿no? Cuando se pueda desprender esto. Entonces, esa falla también se debe evitar en la placa base, ¿no? O en el elemento en el cual se está usando pernos. Entonces, o también denominado T-row. Ok, de la misma manera, ¿no? Tiene el mismo concepto, ¿no? Para pernos con agujero estándar, oversize, ranura corta, independiente de la dirección de la carga, o cuando es paralelo para los de ranura larga, ¿no? Como este caso. Igual, ¿no? El mismo concepto para carga de servicio condiciona el diseño esa falla
Entonces se usa 1.2 y cuando no condiciona el diseño se usa 1.5. LC, LC viene a ser, aquí está, ¿no? LC viene a ser la distancia extrema, ¿no? LC viene a ser esto, ¿no? Esta distancia. T viene a ser el espesor de la placa y FU el esfuerzo último mínimo de la placa base. Todo lo que estamos hablando acá es de la placa base. Entonces de esa manera se calcula esa resistencia, ¿no? Y siempre se usa un phi de 0,75. Aquí D viene a ser el diámetro del perno, T el espesor de la placa base y FU aquí indica, ¿no? Resistencia mínima tensión, ¿no? La resistencia última. Listo. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí hemos considerado para pernos que tienen agujeros con ranura larga, cuando la carga actúa en esta dirección, ¿no? Ahora vamos a considerar cuando la carga actúa en esta dirección. Hacia la dirección perpendicular, ese valor para aplastamiento viene a ser esta ecuación de acá. Y para cizallamiento, todos son fallas en la placa base, viene a ser 1, ¿no? Por ejemplo, 1 es mucho menor a lo que acá considera, ¿no? 1.2 o 1.5. ¿eh? Se limita esto limitaría, ¿no? Cuando la cara actúa en esta dirección va este tipo de agujeros. Y 2 también es mucho menor que acá, ¿no? En conclusión, este tipo de agujeros, cuando la carga actúa en esta dirección, controla el diseño, ¿no? Cuando tu carga actúa en esta dirección, tienes que controlar, ¿no? Ahora la carga también puede actuar en esta dirección, simultáneamente aquí y aquí, ¿no? Entonces tienes que verificar, aquí vas a elegir uno de estos dos, ¿no? Sea esto de acá o sea esto de acá. Vas a elegir uno de ellos, dependiendo si controla o no controla por consideraciones de diseño. Y aquí igual, ¿no? Aquí ya aplicas el que te corresponde para apoyo o para T-Rope. Ok, con esto terminamos esta parte.